Hola, buenas noches, ¿cómo estar? Bueno, vamos avanzando hacia una nueva temática, una nueva unidad sobre la producción, la etapa y recursos de las operaciones, sobre todo. Habíamos visto anteriormente acerca de los procesos como proyecto, los procesos de producción, cuáles eran las producciones primarias, secundarias y terciarias, cómo se evidenciaban estos procesos, cómo se implementaban en el desarrollo del trabajo. Bueno, hoy lo que vamos a ver es la gestión de la producción y de las operaciones. Bueno, la idea de esto es poder ver y avanzar hacia los recursos y la herramienta que me van a permitir brindar una planificación organizada y controlada de todos esos procesos productivos de lo que estábamos hablando, ¿no? Sea de manera que sea organizada, planificada y eficiente. Entonces, vamos a verlo desde un ejemplo matricial o desde una organización física o planta también le vamos a llamar, hasta la programación temporal de los diagramas, cómo se trabaja. La idea es llegar hasta los diagramas de Gantt. Aquí vamos amenamente, voy a dar fundamentos de algunos conceptos y algunas excepciones que podrían trabajarse, pero que se va a ir desarrollando con otro material bibliográfico que forma parte de la indagación, ¿no? Bueno, aquí más que nada lo que nosotros queríamos trabajar, cuáles son las etapas de la producción que empieza desde el insumo hasta, hasta el producto final en sí, ¿no? Bueno, aquí la producción podemos decir que es el conjunto de aquellos elementos, de actividades orientadas que van a transformar ese insumo, ¿sí? Esa materia prima, llámese información, materia, energía. ¿Se acuerdan? Hago un paréntesis de las presentaciones anteriores que hablamos sobre el flujo de la información y cómo operaban dentro de un proceso. Pero que este flujo de información va a estar transformado para llevar resultados y a través de que de un producto ya sean bienes o servicios con valores agregados. Entonces hay que ver aquí cómo comprende y cuáles son sus etapas características, que es el punto para cualquier análisis de gestión operativa, más que nada, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver qué es la gestión de la producción. Para entender eso, tener que decir que la gestión de la producción es el proceso de planificación, organización, dirección y control de las actividades que van a permitir ser transformadas en recursos, en productos o en servicios. Su objetivo central siempre va a ser la de la máxima eficiencia con un mínimo de recursos, garantizando siempre que la estabilidad, la calidad, la cantidad de tiempo y la entrega de adecuado. Cuando ustedes generan una actividad, una propuesta o una acción de producción, llámese primaria, secundaria, terciaria, o desde el contexto que ustedes lo trabajan en las prácticas educativas, en la escuela, siempre tenemos que efectivizar un resultado final. Puede ser, llámese con ese resultado como un producto, como un proceso, como lo que fuese, pero siempre garantizando con el menor consumo y mayor productividad en cuanto a los costes que llegan parte, y no coste, no me refiero a los costes económicos, sino a los costes de producción que se tiene, que ya lo vamos a ir viendo. Para esto hay que hacer algo muy, muy detallado, que lo van a ir viendo de aquí hasta el año que viene en la materia que van a tener conmigo, también que es evolución tecnológica, que serían las 4 etapas claves de un proceso productivo y necesarias para identificar cualquier índole de producción que se desarrolle. Una es la planificación, aquí donde se va a definir, como todas planificaciones, los objetivos de producción, se van a estimar qué recursos necesarios se van a establecer, los plazos y tiempos operativos que se van a desarrollar, y va a incluir el diseño del producto, la selección del proceso, las previas demandas de ese producto. Entonces yo tengo que considerar, como todo tipo, primero empezar con las acciones de planificación, cuáles son esas tareas que requiero para generar ese primer paso o primer avance. Una vez que yo tengo ya planificadas esas acciones, paso a la organización. Es decir, todas esas actividades, esos insumos que lo tenía de manera separada, cómo lo voy a articular, cómo lo voy a vincular y cómo lo voy a llevar a cabo. Generalmente se estructuran los recursos humanos, materiales, financieros, y por lo tanto, en este caso, en los procesos de producción, se van a organizar responsabilidades de distribución de las tareas y se disponen siempre de un espacio físico de trabajo, o no. Por ejemplo,
La organización de las tareas en trabajo práctico, por ejemplo, en un grupo. Bueno, organización, aquí va a ser una compañera tal tarea, la otra compañera va a hacer otra tarea y el otro compañero va a hacer otra tarea. Tal cual lo plantea el proyecto tecnológico, ¿no? Cómo son las organizaciones del recurso en función a su tiempo, a su productividad y a su proceso. Funciona en los procesos educativos pedagógicos, pero también en el desarrollo de un proceso productivo, pero que también podemos llevar a cabo y es necesario que el alumno aprenda a trabajar por planificación y organización. Luego que ya tengo la planificación, después que genero la organización, debo llevar a cabo, ejecutar esas acciones que yo he garantizado. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Se lleva a cabo las transformaciones propiamente dichas, es decir, de esos materiales que se van a convertir en productos terminados, siendo las operaciones, definiendo las etapas anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Ejecutar, generar, hacer, desarrollar, garantizar, construir más propiamente desde el enfoque de la educación tecnológica. ¿Qué voy a construir? Todo aquello que he organizado como recursos materiales en la etapa de organización que lo he planteado en la planificación cuando he diseñado el dispositivo tecnológico que quería desarrollar para mis alumnos. ¿Sí? Esa es la etapa de ejecución. ¿Tiene que ver con los procesos? Sí. Pero este tipo de planificación o etapas de gestión de la producción es muy importante y no solamente para los procesos tecnológicos, los proyectos tecnológicos, sino también para la parte productiva y operativa del ser docente o para planificarlo en la vida cotidiana. Luego que nosotros tenemos la ejecución, cuando ya lo hemos ejecutado, ya han desarrollado, ya han creado su dispositivo tecnológico, ¿qué pasa? Pasamos a la etapa de control. ¿Qué vamos a hacer aquí? Medimos resultados. Sí, medimos resultados en el sentido si se cumplen con los objetivos, si se detectan desviaciones, si se toman medidas correlativas o correctivas o se debe garantizar para llegar al objetivo modificarse. Suena mucho a la etapa del proyecto tecnológico en lo que es evaluación y monitoreo. Bueno, tiene que ver con eso el control, ¿no? Ver si ha cumplido con las etapas anteriores y si no, reorganizar, resignificar muy específicamente acá, ¿no? Bueno, pasamos a la otra presentación que tiene que ver con la organización de los recursos materiales. Bien, aquí los recursos materiales vienen a ser la constitución de la base física de cualquier proceso productivo. Entonces, su correcta organización lo que va a hacer es determinar en gran medida la eficiencia, la seguridad, la capacidad de dar respuesta a un proceso, a un emprendimiento, a la parte educativa. Pero hay que tener en cuenta que esta organización va a abarcar tres dimensiones fundamentalmente. ¿Cuáles son estas? La ubicación de la planta, el espacio físico disponible, obviamente, y el equipamiento necesario. En cuanto a la ubicación de la planta, quiere decir elegir el emplazamiento donde se va a desarrollar esa decisión estratégica, pero tiene que ver visto desde una organización, ¿no? Un proceso de visto de una organización. ¿Dónde va a ser ese lugar estratégico? Siempre a largo plazo. Entonces aquí los factores que incluyen la proximidad con los vendedores, los mercados, el costo de terreno, la disponibilidad de mano de obra calificada, el acceso a la infraestructura de transporte, los incentivos fiscales, las condiciones ambientales, las malas ubicaciones que pueden generar costos de logística, entre otras cosas. Mire todo lo que vamos a tener en cuenta, considerar para los procesos de producción, para que se desarrollen las producciones y que sean factibles y viables. Cuando yo analizo una viabilidad, una estabilidad de un producto, debo poder garantizar todos estos procesos que voy hablando, desde la organización, planificación, hasta la organización de estos recursos materiales. Después queda ubicado la planta, tengo que ver ese espacio físico. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, una vez definida esta ubicación, lo que se debe es determinar la distribución interna de ese espacio, se considera las áreas de recepción de materiales y todas las etapas que van a tener o van a componer ese proceso de producción, porque si estamos hablando una escala más de una habitación, ¿no? Estamos hablando de 2 habitaciones o más para su proceso de fabricación fabril o automatizado, ¿no? El dimensionamiento correcto, ¿qué va a hacer? A veces uno empieza por lo pequeño, pero va a grandes escalas. Lo importante es la dimensión.
porque va a evitar el cuello de botella, es decir, va a optimizar los flujos internos y debe contemplar tanto el área operativa como los pasillos de circulación para que no haya disrupción o molestia entre los grupos de trabajo, ¿no? Y otro de los recursos materiales vistos, vuelvo a decir, de la producción, de la organización, cuando hablo de organización ya estoy hablando en términos generales, mucho más abarcativo que en emprendimiento, ¿no? Aquí tengo que ver lo que es la automatización, las maquinarias, los equipamientos, que depende de este tipo de producto, el volumen de la producción también, el nivel de automatización. Yo quiero poner una embotelladora, bueno, vamos a tener que hacer sus procesos, van a ser diferentes, van a ser más automatizados y van a requerir un material, una maquinaria diferente. ¿Qué vamos a hacer acá? Van a evaluar los criterios de capacidad instalada, la precisión, el consumo energético, la facilidad de mantenimiento de la vida útil, la disposición de estos equipamientos para seguir una secuencia lógica de las operaciones y poder hacer minimizar los desplazamientos que pueden llegar a ser necesarios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que considerar todas estas cuestiones aquí, ¿no? Luego tenemos otra propuesta que serían los layouts los del proceso y secuencia de operaciones. ¿Qué son los layouts o distribución en la planta? Es la disposición física de esos elementos productivos, que pueden ser las maquinarias, puestos de trabajo, almacenes, áreas de servicio dentro de las instalaciones. Este layout bien diseñado lo que hace es reduce desplazamiento, mínimos tiempos de espera, mejora la seguridad, facilita la supervisión general de los procesos. Hay 4 tipos, creo que sí, son 4 tipos principales de layout. Por posición física, donde el producto siempre va a estar inmóvil y los recursos se van a desplazar hacia él, ¿sí? Un proceso funcional donde las máquinas se agrupan en departamentos, por ejemplo, un taller mecanizado. O por producto o línea, donde las máquinas se van a ordenar según la secuencia de operación, por ejemplo, una cadena de montaje. O por células manufacturadas, donde las máquinas pueden producir familias de piezas similares para la concreción y solución de esos productos. Esos serían los principales layouts. Después tenemos las secuencias de operaciones. ¿Qué son las secuencias? Van a describir un orden, secuencia misma, es secuencial, es ordenado, ¿no? En que se deben realizar ciertas tareas para que puedan transformar los insumos en productos terminados. Entonces, esta secuencia es con precisión esencial que pueden, para que sea correcto, hay que establecer cuáles son esos flujos de material e información, es decir, cuáles son esos insumos, identificar qué dependencia entre tareas hay que hacer, determinar los tiempos estándares de cada operación, asignar recursos de forma eficiente, detectar operaciones innecesarias, ¿sí? Entonces, la secuencia aquí se van a presentar como mediante un diagrama de operaciones o diagramas de flujo que utiliza la simbología estandarizada para facilitar la lectura. Bueno, ahí le voy dejando. Una cuestión que hay que hacer, la secuencia, una buena secuencia de operaciones, no siempre es la más obvia. Acá tiene que ver el análisis sistemático, ¿no? Puede revelar oportunidades de reordenamiento que pueden llegar a reducir en tiempo y en costo efectivamente. Entonces, por eso es necesaria una buena reorganización. Aquí hay un pequeño diagrama que plantea este proceso o este formato, ¿sí? Que le estoy diciendo, ¿no? Que establece los flujos de materiales y toda esa cuestión. Entonces, ¿qué comprende la secuencia de operaciones? Estos pasos. El diagrama, la hoja de ruta, las restricciones, las operaciones, los tiempos de preparación, los tiempos de espera. Entonces hay que tener en cuenta que en los procesos de producción siempre podemos tener un proceso a través de un layout o a través de una secuencia de operaciones. ¿Cuál es el óptimo? Bueno, eso va a depender con el que se trabaje y de la manera cómo vamos a hacer esa organización de la producción, que es a través de la planificación, la organización, la ejecución y el control. ¿Mm? Acá hay otro tema que es el manejo de materiales, personal y costo de producción. Bueno, aquí ya empiezo a trabajar. Primero vamos a hablar de algunas cuestiones puntuales que nos faltaría ir revisando, ¿no? Organización de los recursos humanos. Antes de entrar a hablar de estos,
tengo que hablar sobre los recursos humanos, que nos parece fundamental el abordaje de esto, porque siempre una producción está importante. Entonces, el factor humano es el recurso más valioso, más allá de que sean trabajados, modificados o reasignados por una mecanización, automatización, es el más valioso, ¿no? Entonces, la organización del personal implica definir cuáles son las estructuras, cuáles son los roles, cuáles son esas responsabilidades, cuáles son los sistemas de coordinación que van a permitir aprovechar al máximo las capacidades colectivas, ¿no? Entonces, acá hay que ver cuál es la estructura organizacional. Bueno, aquí tienen que ver con, no sé si lo han podido trabajar, los diagramas de organizaciones matriciales que hablan de los niveles jerárquicos, las líneas de autoridades, los canales de comunicación, cómo es fluida la información o los datos en función para que una producción sea estable y pueda desarrollarse a través del tiempo, tengo que ver este recurso tan fundamental que es el recurso humano. Pero el recurso humano de por sí es complicado, entonces yo tengo que definir cuáles son los roles de cada uno y cómo se jerárquicamente. Si hay una jerarquía, aunque tiendamos a la organización entre pares, aunque tiendamos a un aprendizaje colaborativo, y en todo el juego de roles está pendiente esto, ¿no? Después tenemos que dentro de esa definición de roles, cada puesto de trabajo tiene una descripción, una precisión de funciones, de responsabilidades, de competencias que requieren. Entonces, permite que una selección de adecuado personal o del grupo de trabajo sea una evaluación objetivo de desempeño, de capacitación focalizada y de necesidades reales del proceso. Así que es importante poder definir dentro de un trabajo de grupo en donde opera educativamente se desarrolle. Viéndolo desde un punto de vista organizacional, tenemos que ver la capacitación y el desarrollo. En esto tienen que ver la formación continua del personal, ¿sí? Es indispensable para mantener la competitividad. Los programas siempre abarcan desde la inducción inicial hasta el perfeccionamiento técnico, político, pedagógico que vamos a ir llevando. Bueno, y aquí también tenemos que ver esto de los recursos humanos, cómo se mueven las competencias, se van desarrollando en función de la motivación, ¿no? Y el clima laboral, que después más adelante vamos a ir trabajando acerca de las teorías de la administración científica y cada uno plantea cada una de estas escuelas cómo se implementa y se desarrolla las mismas, ¿no? Es importante destacar aquí un poco, hemos visto sobre el personal, costo de producción y circulación. Qué importante poder hablar acerca de los costos de producción. Aquí tiene que ver con los costos de una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Acá tenemos costos directos. Podemos decir que tenemos los costos directos que tienen que ver con los materiales directos, las manos de obra, fácilmente identificarlo con el producto. Los costos indirectos que tienen que ver con los gastos de fabricación, como la energía, mantenimiento y producción. Los costos fijos que no van a variar en el volumen de producción, como el alquiler, las amortizaciones. Y los costos variables que tienen que ver con alguna aquella proporción de la producción, como materias primas, horas extras, que requieren de esto, ¿no? Después tenemos que la circulación de la información es el sistema nervioso de la organización productiva. Entonces, su circulación va a ser eficiente y siempre va a permitir garantizar que todas las áreas dispongan de datos. ¿Necesarios para qué? Para operar de manera coordinada las tomas de decisiones oportunas. Para que esto se dé, es necesario para que un proceso productivo sea con flujo de información, tiene que tener órdenes de producción, es decir, instrucciones que guíen la ejecución de las tareas, un reporte de avance, es decir, una información sobre el estado de operaciones en tiempo real, registros de calidad, o sea, datos sobre esas impresiones, no conformidades y acciones correctivas, insumos de gasto, es decir, seguimiento del consumo, de recursos, de desviaciones presupuestarias, etcétera, etcétera, y comunicaciones interdepartamentales que tienen que ver con la coordinación de la producción entre compras, por ejemplo, almacén y logística y todo lo demás, ¿sí? Entonces, es muy importante que se pueda operar de esa manera. Aquí tenemos dos manejos de los materiales
hay una organización de personal y los costos de producción es lo que amenamente. Es un diagrama más que nada de lo que hablamos de cada uno de estos, ¿no? La idea de esto es poder ver que todo se esquematiza, todo se organiza. Yéndonos a esta tendencia, también tenemos que ver algo muy importante, la circulación del sistema productivo. ¿Cuál fundamental o de requerimientos es esta información que me va a permitir operar y generar desarrollo en las propuestas que yo vaya desarrollando, ¿no? Entonces, ahí es donde tengo que considerar y tener en cuenta algunas acciones tendientes a modificación. Aquí podemos ver un poco acerca de este diagrama, cómo se va a estructurar, cómo se va a modificar estas acciones donde va a imperar los flujos de información clave, ¿sí? Y las herramientas de gestión de información más que nada, ¿no? Bueno, aquí ustedes tienen cada uno de estas líneas, planificación, aprovechamiento, producción, calidad, distribución, todo tiene que ver con un sistema de información. Pero ahora, ¿cómo operan estos sistemas de información? Es en función a, por ejemplo, los flujos de información que tiene que ver, por ejemplo, con del mercado a la planificación, pedidos de cliente, pronósticos, demanda, de la planificación a la producción, programa de fabricaciones, orden de trabajo, lista de materiales, de la producción al control, registro de avances, consumo de materiales, tiempos reales de operaciones, reporte de incidencia. Y del control a la dirección, informes de productividad eficiente de calidad. Pero también hay algunas cuestiones de planificación que tienen que ver con las herramientas de gestión de la información. Es muy importante que todas las acciones de un proceso o de un sistema que va a ser de producción, llámese como un producto que opera un resultado, un bien, un proceso, un servicio, requiere que esas estén organizadas esas herramientas de gestión. Esto nos lleva a que unas de esas herramientas serían estos diagramas de flujo. Bueno, acá tienen que ver qué son amenamente cada una de ellas, ¿no? A ver, organización, tiempo y tarea, no recuerdo bien. Sí. Algo para ver y considerar acá primero antes de ingresar acá. Sí. Los diagramas de flujo y operaciones. Acá hay dos temas a considerar. Diagramas de flujo por un lado y diagramas de operación. ¿Qué son los diagramas de flujos de proceso? Se representan gráficamente una secuencia que va a comprender una actividad de decisiones y flujo de un proceso, siempre usando esta simbología estandarizada que usted observa. Es especialmente útil ¿para qué? Para los procesos organizativos administrativos, de servicio, de manufactura, de múltiples ramificaciones y puntos de decisión. Pero que también, como todo es aplicable a los sistemas, en el sistema educativo, pedagógico, los demás, puedo trabajarlo también y hacer una organización mediante este diagrama de proceso, de flujo de proceso. Cada uno de estos elementos, como el rectángulo, te va a indicar que es una operación, una flecha la dirección del flujo, el rombo una decisión, el óvalo un inicio y un fin, el paralelogramo entrada o salida de datos, un círculo con letras, el conector de una página, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, aquí ustedes tienen un diagrama de flujo, donde hemos explicado cada uno, está inicio y fin, ¿sí? Empieza. Y el diagrama de las líneas, como decíamos, son la dirección. Bueno, aquí tenemos que en esta dirección dice inicio, estudia, quiere ese rectángulo es una operación, una actividad, estudiar. ¿Para qué quiero estudiar? ¿Cuál es otra actividad? Resolver el problema. Pero aquí viene una decisión. Ahora, yo he estudiado, resuelto el problema, lo he aprendido, siempre con una pregunta. Si me dice que sí, bueno, ya está, he terminado mi proceso operativo que yo requiero. Pero si lo que me he puesto a estudiar ha resuelto un problema, pero no lo he aprendido, si en la decisión me dice aprendido, dice que no, que tengo que volver a reorganizar y revisar ese estudio. Este es un pequeño esquema. Yo puedo hacer ejercicios, por ejemplo,
esto de que estudio y voy a rendir, pero hay de muchas acciones operativas sencillas en la práctica docente que requieren un diagrama de flujo. Así que vamos a hacer varios ejercicios de diagrama de flujo también. Después tenemos diagramas de operaciones. ¿Qué es un diagrama de operaciones? Bueno, aquí tenemos la simbología de cada una de ellas, ¿no? Para así decirlo, es una representación mucho más específica de los procesos, ¿no? Donde utiliza esta simbología, ¿para qué? Para clasificar cada evento del proceso en 5 categorías. Miren, el circulito es operación, la flecha es transporte, el cuadrito es inspección, la D es demora y el triángulo invertido es almacenamiento. Cada uno tiene su descripción. La operación, ¿qué hace una operación? Va a traer transformación, ¿de qué? De materiales, cortes, soldaduras, si hay que hacerla. En el transporte, es decir, el movimiento del material de una persona a otra. En la inspección, cuando haya que hacer verificación de calidad, cantidad y transformar el producto. Demora es cuando haya una espera no planificada en almacenamiento y el almacenamiento es aquel que está guardado y autorizado el material, ¿no? En este diagrama de operaciones se contempla un resumen de actividades. ¿Qué va a hacer esto? Va a cuantificar el número de operaciones, de transporte, de inspecciones, de demora y almacenamiento. ¿Para qué? Para calcular el tiempo total del ciclo y el porcentaje, obviamente, el valor agregado que es frente a las actividades que aporta. Entonces aquí hay una regla de orden nuevo donde salta, donde dice que toda actividad que no sea una operación, ya se este transporte, demora, almacenamiento, inspección, es un desperdicio potencial que debe minimizar los principios. Muy importante y fundamental. Pero generalmente nosotros los llevamos a cabo y los generamos y los desarrollamos. Bueno, acá hay un ejemplo acerca de cómo es una operación de un ensamblado en muebles. Mire, como le decía, este es un almacenamiento, lo redondo era una operación, va indicando cuáles son esos puntos de cada una de estas acciones que ante una acción o una operación eran el cuadrado en el diagrama de flujo, aquí son círculos, ¿sí? Cuando yo tengo que transportar algo, llamo una flecha, ¿sí? Miren, ¿y cómo se van relacionando? También lo vamos a hacer en la práctica cuando estemos con actividad. Para que me vaya llevando hacia esto, lo que yo quiero llegar ahora, es poder dar cuáles son estas organizaciones o qué se organiza, ¿no? Acá hay, una vez que ya has definido las secuencias de operaciones, esto es un desafío de organizar los tiempos, tan fundamental para una buena organización, una buena planificación. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Determinar cuándo comienza y termina una tarea. Cuánto dura un recurso y qué es lo que consume, cuál es el orden de ejecutarse y respeto a los demás, cómo esta planificación temporal es la base para llevar a cabo el diagrama de Gantt y también de PER. Pero primero vamos a ver algunas tareas importantes o conceptos fundamentales que tienen que tener. ¿Qué es una tarea o una actividad? Bueno, es una unidad básica de trabajo que tiene un inicio, una vez definido, que consume tiempo y recursos. Por ejemplo, fresado de la pieza A. Mire cómo yo voy poniendo nominalización. Duración estimada, que es el tiempo que se expresa para completar una tarea, una condición. Puede expresarse en horas, en días, en semanas, pero si yo empiezo una actividad haciendo, tiene que ser, empiezo con minutos, es toda la actividad con minutos. Si empiezo por hora, toda la actividad por hora. Si empiezo una semana, depende del tiempo que yo le voy a agregar. En tiempos cuantitativos, en tiempo reloj o en qué tipo de tiempo tiene que ser lo mismo, se va a operar en todo el diagrama. Procedencia, importantísimo para hacer un diagrama. Es la relación lógica entre las tareas. ¿Qué requiere de una tarea? Un punto A, un punto B o capaz un punto anterior del D al A. Ya lo vamos a ver. Estas son las que contemplan otra manera de comenzar. Entonces las relaciones más comunes son fin, inicio, 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 fin, fin, inicio, fin. Bueno, ¿qué es fin, fin? Fin, inicio, vamos a empezar. Es la tarea B que no puede comenzar hasta que la tarea A haya finalizado. Es la relación más común. Ejemplo, no se puede pintar hasta que se haya secado
La imprimación anterior es un ejemplo. Un inicio es cuando la tarea B no puede comenzar hasta que la tarea A haya gestionado. Mire, bueno, ahí tenemos cada uno. Eso se llama procedencia. Sí o sí requiero de la apertura de otra actividad para seguir haciéndola, ¿no? Y en esa procedencia tengo actividades de fin a inicio, fin a fin y retardos y adelanto. ¿Tengo que considerar una planificación cada una de estas? Sí, para poder ver y hacer un verdadero diagrama de Gantt, ¿sí? Entonces, hay una cuestión que me lleva a esta presentación, que es la que quería llegar en términos generales, que me parece importantísimo que aprendamos a planificar en función a esta herramienta, ¿no? Decir que el diagrama de Gantt lo desarrolla Henry Gantt hace muchísimos años, no es nuevo, 1910, pero que se trae operativamente porque aparte de ser una planificación visual, es una organización de tiempo y trabajo muy bueno y que le va a servir para sus calendarizaciones, ¿no? ¿Este qué hace? Es una tarea de proyectos como vallas horizontales o verticales sobre un eje de tiempo. Es intuitivo, visualmente claro, ampliamente utilizado en la industria. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, tenemos un eje vertical que lista las tareas, ¿sí? O actividades de un proyecto. Esto va para los sistemas educativos, para los sistemas pedagógicos, para la producción o tiempo en la demora del desarrollo de un producto, la generación del tiempo estandarizado sobre los dispositivos que van a construir, para todo, opera para todo. Después tenemos un eje horizontal que es la escala del tiempo, que puede ser días, semanas y meses, la barra horizontal que va a representar la duración de cada tarea. Entonces su posición que va a ser indica cuándo comienza y cuándo finaliza. Después tenemos las fechas o líneas de enlace que muestran las dependencias entre tareas. Y aquí tenemos las líneas de avance que van a ser indicar el estado real del proyecto respecto a lo planificado. Luego tenemos las barras de hitos, que son simbología o símbolos que son rombos para eventos clave sin duración. ¿Sí? Que puede ser adelante o ahora o que puede tener mucho tiempo. ¿Qué ventaja? Porque como todo tiene sus ventajas y desventajas, la ventaja es fácil de leer, podemos analizar desde una percepción muy general, poder verlo al diagrama de Gantt. Puede identificar solapamientos de acciones donde yo puedo organizar mi trabajo en función si veo que no está funcionando, si hay un solapamiento. Es muy bueno para comunicar un plan a equipos técnicos y no técnicos, sino entre sus compañeros. Mira, vamos a organizar para estudiar de esta manera, con este tiempo, considerando que vamos a rendir esto, que considerando que vamos a rendir la evaluación, que vamos a hacer los parciales, que vamos a trabajar las mesas externas. Mire cómo se puede planificar y organizar revisando cada uno de estos puntos. Sí decir que tiene limitaciones. Estas limitaciones que no muestran explícitamente la dependencia compleja y a veces se puede ver confuso en proyectos muy grandes que no calcula automática el camino crítico, sino a veces necesitamos hacerlo de la otra perspectiva. Bueno, aquí yo le dejo un ejemplo. Por ejemplo, de una fábrica de piezas mecánicas. Mire, el lead serían los puntos que van a trabajar, el eje vertical, el listado de las tareas, el orden, por así decir. Después tenemos las actividades. Yo he listado cuáles son esas actividades y qué tiempo me va a dar. Bueno, acá hablan de la duración en días, puede ser en horas, minutos, segundos, semanas, meses. Pero como verán, todo opera en el día. Para recepción de materiales 2 días, para corte de piezas 3 días. Y aquí tenemos, aparte de día, tenemos procedentes de inicio temprano, fin de tardío. Miren, importante, recepción de material necesito 2 días, pero no necesito ninguna acción anterior para que yo reciba los materiales. En cambio, el corte de pieza, cuando yo ya tenga la recepción de los materiales, tengo la procedencia A. ¿Qué quiere decir la procedencia A? Que requiero que se lleve a cabo la recepción de materiales para poder cortar la pieza. Ustedes dirán que lógico. Bueno, háganlo en un diagrama. Generen una actividad que me permita ver cuál es la procedencia de uno a otro. O por ejemplo el 4, torneado. Necesito una procedencia B. ¿Cuál sería el B? Corte de pieza. Y obviamente yo para generar un B necesito esta pieza, pero a su vez necesito de la recepción de material.
¿Cuánto tiempo me va a llevar? Es la estimación de cada uno. ¿Cuánto en tiempo inicio? ¿En cuánto tiempo finalizo cada uno? Miren acá, por ejemplo, puedo tener una procedencia ninguna o todas. Tratamiento térmico. Yo para llevar a cabo necesito 3 días de duración. Pero esas procedencias son del tipo C, o sea, necesito que esté torneado, y de tipo D, es decir, que esté torneado fresado. Que también puedo poner A, B, C y D, porque necesito todas esas secciones numerar para poder llevar a cabo ese tratamiento térmico. ¿Me hago entender cómo es? Y después lo que ustedes hacen es mejorar a través de la imagen y se hace una representación de tiempo por ejes, con su eje cartesiano, así. Aquí le he puesto a modo de ejemplo una tabla para comprenderlo un poquito mejor acerca de las actividades que se pueden llevar a cabo y una descripción, las semanas y la procedencia. Aquí es otra cuestión, por ejemplo, para hacer un proyecto que necesito, cómo evalúa la organización de una tecnología de gestión, ¿sí? Qué importante que organizamos o planificamos operaciones, procesos. ¿Qué? ¿Tangibles? Sí. ¿Blandos? También. El tema que es organizar una planificación gestional también es complicado. Entonces, ¿se puede operar para las dos? Sí. Y por último, es importante, aquí lo que quiero traer en colación es un poco hablar acerca de esta propuesta, ¿no? Que podemos llevar a cabo acciones que son a través de herramientas informáticas de planificación que nos va a permitir ayudar y evidenciar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cuáles son esos recursos. Puede ser un project, pueden hacer un diagrama de Gantt directamente por Excel, un Oracle Primavera, puede ser también a través de esta herramienta o algunas herramientas colaborativas como el Canva, como otras que pueden ir generando esta organización. Obviamente yo tengo que generar mi cuadrito primero para ver cuál es la actividad, cuál es la incidencia, cuál es la procedencia, cuándo el principio y cuándo es el fin. Es muy importante para yo poder hacer la logística de ese diagrama. Como toda la digitalización revoluciona la planificación y el control del proyecto, estas herramientas permiten gestionar proyectos complejos con cierta actividad. Es decir, yo no poder calcular, antes hacía una estadística a mano o hacía un conteo a mano, ahora lo hago directamente con herramientas o software. Estas tres, miren, para explicar un poquito muy sencillamente, el Microsoft Project que usted lo tiene es una herramienta de gestión de proyecto a nivel empresarial. ¿Qué va a hacer? Crea diagrama de Gantt. Cálculo de camino crítico, asignar recursos, gestionar costes, generar información. Tiene que ver con el Microsoft y es ampliamente utilizado en ingeniería, construcción y hasta nosotros mismos podemos como docente trabajar. El Oracle trabaja en orientando a proyectos de gran escala en sectores como la construcción, la energía, infraestructuras, cartera de proyectos. En realidad podemos aplicarlo al sistema educativo, sí, salud, sí, a todos los sistemas. Vuelvo a repetir, todas las tendencias abordadas desde la evolución pueden aplicarse a los sistemas generales. Y bueno, obviamente tienen herramientas ágiles, pueden ser Canva, Trello, Monday, Jira, Asana, muchísimas tecnologías ágiles de gestión de proyectos. ¿Qué van a hacer? Útiles para el entorno del desarrollo del marketing, proyecto de alta incertidumbre, ustedes pueden aplicar directamente y me sale mucho más sencilla la planificación. Es importante que podamos dominar estas herramientas ¿para qué? Para ser más productivo y operativo y para poder determinar si la gestión de este proceso se implica, se desarrolla, se ejecuta, si se lleva a cabo, si puede producir un material en el menor tiempo con la mayor efectividad, si puedo generar o desarrollar accesos, entre otras cuestiones. Es muy importante poder determinar y poder trabajar con las planificaciones, organización y desarrollo, no solamente en los procesos productivos, sino en todo ámbito de la educación, que a ustedes les va a permitir reorganizar sus planificaciones educativas, sus prácticas, su vida cotidiana, y es la idea que nosotros enseñemos ciertas herramientas
para que ustedes puedan trabajar con sus alumnos y a su vez darles esas herramientas de organización a sus alumnos a la vez. Bueno, este es un momento muy importante. Estamos viendo en términos generales lo que queríamos abordar son diagramas de Gantt. Después lo veremos al de PERC, que vamos a generar actividades y acciones en función de esta propuesta. Espero que hayan comprendido. Le agradezco su atención y vamos por el trabajo práctico.